Hola, soy Ramón Reyes, profesor de la Unidad de Aprendizaje, Diseño Urbano y Gestión a escala de centro de población. Antes de iniciar el ejercicio de diseño urbano que realizaremos en este ciclo escolar, es importante hacer un recordatorio del sistema vial, comprender, en términos de diseño, cómo funcionan las vialidades, por qué es importante comprender su jerarquía, cuál es su relación con el diseño urbano. Cuando hablamos del sistema vial, nos referimos a la manera como funciona el conjunto de vialidades que corren a lo largo del territorio y conectan a los distintos centros de población, así como a aquellas que se localizan al interior de estos centros o de estas ciudades y comunican los distintos sectores localizados al interior de las ciudades. Para el estado de Jalisco, la clasificación de las vialidades de acuerdo a su jerarquía se encuentran especificada en el reglamento de zonificación de esta entidad federativa. Del entramado general de las vialidades del área metropolitana de Guadalajara, podemos observar en esta cartografía que hay algunas que sobresalen por la distancia que recorren. Algunas llegan a atravesar todo el territorio de la metrópoli, recorriendo distintos municipios. Otras tienen alcances menores y conectan las anteriores con otras de la misma jerarquía. Otras más forman una red al interior de los distintos sectores urbanos, colonias y barrios. Este sistema vial que integran la estructura territorial y urbana del Estado se divide en dos grandes grupos. El sistema interurbano, que se refiere a las vialidades que conectan un centro de población con otro, y el sistema intraurbano, que se refiere a las vialidades que se encuentran al interior de los centros de población y que conectan el tejido urbano en general. El sistema interurbano comprende vialidades regionales, las cuales pueden ser de orden federal, estatal y rural. El sistema vial intraurbano se clasifica en sistema vial primario, que comprende vialidades de acceso controlado y vialidades principales, además del sistema vial secundario, que comprende vialidades colectoras, colectoras menores, subcolectoras, locales, tranquilizadas, peatonales y ciclopistas. A fin de ejemplificar con alguna de estas vialidades que hemos estado hablando, podemos ver el periférico, que es una vialidad regional, y con las imágenes que ustedes mismos pueden localizar en Google Earth o cualquier otra cartografía, podemos ver que las características tanto de sección que tiene, que es una sección considerable debido al tráfico que soporta, y que además ese tipo de vialidades pues tienen la función de transportar o de contener vehículos o tráfico que no necesariamente tienen que ingresar a la ciudad, sino que llegan a ella y a través de periférico pues se trasladan para tomar otras rutas regionales que los llevan a su destino. También en la misma vialidad de periférico podemos ver otras imágenes en periférico sur, por ejemplo, y regularmente pues es hacia periférico que se conectan todas las vialidades que conducen hacia centros de población. Voy a ejemplificar, digamos, Morelia, voy a decir Ciudad de México, pues desde luego pasando por algunas otras centros de población. Respecto a las vialidades principales, sabemos que son aquellas que recorren todo el territorio de una localidad o área metropolitana, conectando distintos sectores urbanos y llevando tráfico de un extremo a otro de la localidad. Ejemplo de vialidad principal es la calzada Independencia. Me parece que todos estamos familiarizados con esta vialidad, puesto que la recorremos frecuentemente. Entonces, este tipo de vialidades, si se fijan ustedes, pues soportan un tráfico importante y que además conduce a este tráfico hacia distintos puntos de la ciudad, puesto que atraviesan prácticamente toda el área metropolitana. Aparte de ese tráfico fuerte que soportan, pues también a lo largo de ellas se establecen centros comerciales, por ejemplo, o instituciones que otorgan algún tipo de servicio público. Otro tipo de vialidad, podemos hablar de las colectoras, las vialidades colectoras,
Entonces, esas vialidades colectoras pudiera ser, por ejemplo, la Avenida Revolución. Y de manera general, este tipo de vialidades conducen el tráfico entre vialidades principales y sobre ellas pueden correr líneas de transporte público y de carga. Entonces, quizás no tiene la misma sección que las vialidades principales, pero es justamente porque pues, su grado de jerarquía o su jerarquía cumple funciones diferentes a la vialidad principal. Entonces, estas no necesariamente recorren todo el territorio de la localidad, no atraviesan toda la localidad, pero sí conducen el tráfico digamos, de un sector urbano a otro y regularmente conectan a las vialidades principales. Un ejemplo también de colectora menor pudiera ser vialidades que tienen las mismas, digamos, características, la misma sección en un momento dado, que conducen también tráfico importante, pero la distancia que recorren es menor. Quizás el ejemplo más clásico de colectora menor que tenemos aquí en Guadalajara es la avenida Chapultepec. En esta avenida ustedes saben que tiene una sección importante, lleva un volumen importante de tráfico de vehículos, pero la distancia que recorre es más corta que la que recorre una colectora en general. Como otro ejemplo, pero quizás esta podemos generalizarlo, son las vialidades locales y es todo el entramado que vemos nosotros de vialidades que comunican desde los hogares de las personas y que trasladan el tráfico hacia las vialidades colectoras, etcétera, etcétera. Entonces, en general, el ejemplo que queremos darles de las distintas vialidades, aunque en el reglamento de zonificación se mencionan también las vialidades tranquilizadas, peatonales, ciclopistas, etcétera, parece que sí es importante considerarlas al momento de diseñar un proyecto de diseño urbano, pero no causan, digamos, impactos fuertes en el diseño que se realizan, en este caso en los ejercicios que realiza el estudiante. En conclusión, podemos darnos cuenta que el conocer el funcionamiento del sistema vial de un centro de población es de suma importancia, ya que en el momento que se realiza una acción urbana, un desarrollo habitacional, por ejemplo, debe integrarse sin causar impactos que afecten el contexto inmediato y de la ciudad, desde luego hablando en términos de vialidad. Muchas gracias.